Señores, nosotros en Dominicana Buenas Noches tenemos varios meses detrás de una figura que realmente entendemos que su agenda puede estar apretada. Sin embargo, se dio y ya está aquí con nosotros después de que le ha dicho al país, específicamente al Distrito Nacional, que aspira a ser su senador. Una contienda que tendrá bastante caliente porque hay contrincantes que queremos saber cómo va a manejar él esta situación. Viene del sector privado, ahora en el área pública, a elegir por parte del pueblo, a ser electo por parte del pueblo, una figura de renombre y sobre todo de decisiones importantes. Con nosotros esta noche, Rafael Paz, director del Consejo Nacional de Competitividad. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué placer estar contigo. No. Nosotros más de poder recibirte por primera vez aquí. Siéntate de este lado, que el estudio Dominicana Buenas Noches es tuyo ahora. Bueno, para mí es un placer estar contigo aquí esta noche y con este maravilloso público que nos acompaña. Siempre es grato poder compartir de esta manera. Mira, yo voy a empezar con algo cómico con relación a ti. ¿Cómo tú empiezas en el tema político? Porque te he visto y creo que tú estabas con Charlie Mariotti, si no me equivoco. Tú estabas en los pasillos del Congreso trabajando con Charlie Mariotti, no sé si eras asistente. ¿Cómo empieza tu vinculación con el tema político? Bueno, yo soy un hombre de pueblo, yo vengo de Monteplata, que aquí hace 18 años, crecí en Monteplata y crecer en Monteplata me dio una oportunidad extraordinaria, un privilegio, que es cuando tú vives en un pueblo pequeño, tienes la oportunidad de que todos crezcamos juntos. No hay división de clases, no hay segregación. Entonces, todos íbamos a la misma escuela, todos íbamos al mismo parque, íbamos al mismo río, maroteábamos en la misma mata y jugábamos en la misma cancha. Entonces, mis años en Monteplata fueron maravillosos y me permitieron vincularme a la sociedad por arriba, por abajo, por el medio, entender la estructura social de la República Dominicana y entender la idiosincrasia del pueblo. Crecí, me hice bachiller, llegué a Santo Domingo a los 17 años, entré a la universidad a estudiar Derecho. Siempre tuve pasión no por la política necesariamente, sino por los temas públicos, por los temas de la comunidad y por los temas del país. Desde pequeñito recuerdo los discursos incluso de la campaña del 86, cuando yo tenía 2 años. ¿Tú te acuerdas de eso? Así es. Yo me sentaba con mis abuelos a ver la televisión y recuerdo los discursos del presidente Joaquín Balaguer, que en ese tiempo era candidato, y de Jacobo Masluta, y los anuncios de esa época. Y siempre tuve pasión por los discursos políticos. Recuerdo que memorizaba muy bien los discursos de Peña, los discursos de Bosch. No me digas que tú los interpretabas también. Correcto. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué te hacía en ese momento tener esa vinculación? ¿O era por el hecho de que los adultos en tu casa vivían en sintonía con este tipo de temas? Mira, quizás tiene mucho que ver el hecho de que yo me criara con mis abuelos. Mi abuelo, cuando yo llegué, yo nací en Nueva York, pero mis padres me enviaron cuando tenía 6 meses de edad. Mi abuelo tenía 73 años y mi abuela tenía 56 años. Entonces, era un escenario de mucha tranquilidad, era en la etapa de vida que estaban también, eran personas muy conscientes, muy atentas a lo que pasaba en el país, y en gran medida eso se me transmitió a mí. Mi abuelo también era un miembro de la comunidad muy responsable, con un liderazgo social, nunca político, y comercial, porque eran comerciantes y pequeños industriales. Y eso me hizo siempre tener una inclinación hacia los temas del país. Cuando llegué entonces a la capital, decidí estudiar Derecho. ¿A qué edad llegaste a la capital? A los 17 años. 17. Así es. Originalmente iba a estudiar Economía, pero el día que me fui a inscribir entonces, decidí inscribirme en Derecho por una razón muy particular. Los hermanos de mi abuela eran abogados. Fueron posiblemente los primeros abogados de Monteplata, graduados de la entonces Universidad de Santo Domingo. Entonces, esa tradición corría muy fuerte en la familia de mi papá y digamos que tuvo un impacto ese día en la reflexión de último minuto. Y eso marcó lo que iban a ser los próximos años de mi vida. Entré a la universidad,
y me tocó fundar el Comité de Estudiantes de Derecho de mi facultad, que no existía. Yo fui su primer presidente y desarrollé un liderazgo importante a nivel de la universidad, pero no lo dejé ahí, sino que comencé a vincularme con organizaciones juveniles. ¿En la universidad? En la universidad. Yo entendía, Pero estudié, no de los guerrilleros, ¿o sí? ¿Te tocó ser revolucionario en la universidad? Te puedo contar que, a pesar de ser un estudiante de una universidad privada como UNIBE, esa vocación de vincularme a otras organizaciones sociales me llevó por caminos interesantes. Hubo una protesta importante juvenil que se hizo en el país en el año 2006, que se llamó La Otra Feria, que tenía por objeto mostrar otra cara de la República Dominicana. Recuerdo que en ese momento algunos miembros del entonces gobierno organizaron un acto que se llamó 10 años de una visión y lo hicieron en la Feria Ganadera. Entonces mostraron una realidad del país con la que nosotros no necesariamente estábamos de acuerdo como jóvenes. Y entonces organizamos una feria diferente en el Parque Duarte. Y esa feria, el entonces ministro de Interior, Franklin Almeida, la prohibió. Nos esperaron 30 cascos negros para evitar que un grupo de jóvenes universitarios hiciéramos una feria completamente pacífica. Y eso indignó a la sociedad en ese momento y se trasladaron allí un conjunto de personalidades de la República Dominicana y los medios hicieron eco. Y de ahí salieron otras cosas, el zapatazo, la segunda versión de La Otra Feria. O sea, una serie de actividades de jóvenes muy preocupados porque ya estaba ese germen de una juventud que quería decir presente, que quería impulsar transformaciones del país. Obviamente, eso fue un episodio que no necesariamente marcó mi desarrollo, sino que fue un momento importante de vinculación. Mi desarrollo estuvo muy concentrado, no en la parte política, sino en la parte profesional. Conforme eso sucedía, por ejemplo, mi primer trabajo fue en el Estado, fue en la Procuraduría General de la República. ¿Qué hacías ahí? Bueno, yo entré al departamento académico de la Escuela del Ministerio Público, que había sido relanzada en ese momento bajo el liderazgo de Aura Celeste Fernández, y a mí me tocó trabajar en la parte operativa de la organización del primer concurso de aspirantes a fiscalizadores de la República Dominicana, bajo la Procuraduría de Domínguez Brito, que estableció digamos, un método que transformó el Ministerio Público para siempre. ¿Por qué? Porque se puso un límite de edad para ingresar a ese concurso, hasta 26 años. Entonces entró una camada de abogados jóvenes donde estaban la hoy Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, la Procuradora Fiscal de San Cristóbal, Fadolia Rosa, entre otros importantes titulares que hoy lideran el Ministerio Público. Luego de ahí me fui a la Suprema Corte de Justicia. El coordinador de mi carrera me propuso ser abogado para asuntos públicos, que era una posición nueva que combinaba un perfil medio político y jurídico. Y mi trabajo era construir el sistema de seguimiento a la aprobación de leyes de parte del Poder Judicial y trabajar con organizaciones de la sociedad civil y vincular a la Suprema Corte de Justicia a través de la Dirección de Políticas Públicas con actores importantes de la sociedad. De ahí partí a la Junta Central Electoral como abogado ayudante y asistente de Aura Celeste Fernández cuando la nombraron como jueza de la Junta, y en esa función fui creciendo y fui designado secretario de la escuela, del Consejo de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil, que había sido creado bajo esa administración y en cuya concepción yo participé en términos operativos. O sea, que tienes tu bagaje con relación a todas las instituciones ligadas a estos temas, sobre todo porque ya has pasado escuela dentro del Estado, dentro de las instituciones principales. Así es. Y mira, en mi primer trabajo, con quien, bajo la dirección de quien estaba, era de Cristóbal Rodríguez, el constitucionalista, que había sido mi profesor de Derecho Constitucional. Entonces, trabajar con él me convirtió en una especie de su discípulo en temas constitucionales y desarrolló un conocimiento amplio sobre temas de derecho público, derecho constitucional, y el tránsito por la Suprema, por la Junta Central Electoral, me puso en condición, cuando inició o en los
meses previos al inicio de la reforma constitucional del 2010, de ser considerado como consultor para unos documentos que se iban a elaborar para orientar a los legisladores sobre los temas más sensibles vinculados a la Constitución. Y yo redacté un documento que tenía que ver con la estructura de la nueva Constitución y que hacía una comparación entre cómo estaba organizada la Constitución anterior, las distintas constituciones más modernas y yo hacía una propuesta Eso lo hiciste tú. de organización. Ese documento fue consensuado por el equipo y entonces gustó mucho entre los legisladores. Y me invitaron a la comisión de estilo, que en ese momento presidía Francisco Domínguez Brito, y yo le presenté el documento. Y me propusieron entonces incorporarme de manera permanente como asesor de la comisión de estilo de la Asamblea Nacional. Durante los meses de esa reforma, que fue una reforma muy amplia de la Constitución, yo fui ascendiendo y terminé siendo asesor de la Asamblea Nacional, trabajando con los presidentes de las cámaras. Y cuando concluyó el proceso de reforma, entonces me designaron asesor del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente del Senado. Pero estuviéramos hablando de un señor mayor. ¿Cuántos años tú tienes, Rafael? Porque es que yo creo que no me cuadra lo que dice aquí la biografía con todo lo que tú has hecho. Yo tengo 35 años. No puede ser y tú durabas un mes, te ascendías, porque realmente has tocado muchos puntos importantes. Y dentro de todo esto, ¿cómo empiezas a hacer política? ¿En qué momento decides inscribirte? Si estás inscrito en el PLD, que supongo que es ahí, que debe estar inscrito, ¿en qué momento lo hiciste? Y cómo dices, mira, ya yo estoy preparado para dar el siguiente paso. Bueno, déjame decirte. Mi tía más pequeña, Margarita, cuando yo llegué a Monte Plata, tenía amores con un personaje que había llegado a la provincia que se llamaba Charlie Mariotti. Ajá. Entonces, entre ella y Charlie, mis abuelos, fueron las personas que, digamos, ayudaron a criar a este personaje que está aquí sentado. Okay. A este humilde servidor. Y en el año 1993, Charlie comienza su vida política. Y yo te dije que desde pequeño yo tenía mucho interés por los temas del país. Ajá. Y yo me pegué de todas las campañas, desde pequeñito. Entonces, me hice en el 2004, cuando cumplí la mayoría de edad, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, como entré a la Suprema Corte de Justicia en un momento y después a la Junta, era un miembro pasivo. Aunque participé en varias campañas, cuando no tuve impedimento de ningún tipo. Y fui hasta, o sea, tuve responsabilidades de todo tipo, hasta delegado político fui en algún momento para garantizar una alcaldía en la provincia de Monte Plata. Mira tú. ¿Cómo se da todo esto de entrar a la política? Tú recuerdas que después, o quizás no lo sabes, pero después del Congreso, de que termina todo este proceso y me toca trabajar en muchas leyes importantes, me voy fuera del país a estudiar gobierno y gerencia pública. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Un año, en el Instituto Ortega y Gasset. Y regreso y recibí una oferta entonces del sector privado. Claro. Para incorporarme como director técnico del Consejo Nacional de Empresa Privada. Que terminaste siendo vicepresidente ahí. A los 4 meses se precipitaron los acontecimientos y me hicieron director ejecutivo. Y a los 2 años ya yo era el vicepresidente de la organización. Y desarrollé una carrera de 6 años como representante empresarial. Así me conoció la República Dominicana. Realmente puedo decir que así fue que la mayoría te conocimos en los medios, como representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y yo, o bueno, la gente tal vez entenderá, por ahí empezó él. ¿Cómo sale de lo privado a lo público si no conoce todo lo que tú nos has explicado anteriormente? Entonces, de ahí, de ese momento, estando en la vicepresidencia del CONEP, ¿cómo saltas de nuevo a la parte pública, a la parte ya política? Mira, a veces se presentan circunstancias. Yo nunca he sido una persona de eternizarme en posiciones. Quizá tiene que ver con el hecho de que yo soy millennial. Entonces, tengo una visión Qué bueno que él mismo lo dice. Quizá tengo una visión muy evolutiva de los procesos. Entonces, ya yo estaba convencido a mi interior de que yo había concluido mi misión allí. Llegó tu punto. Y coincidió con que el presidente quería lanzar una alianza público-privada, incorporar a los trabajos de la agenda del gobierno al sector privado, y necesitaba y quería contar con alguien que entendiera cómo funcionaba el sector privado y cómo pensaban los empresarios. Entonces me propuso entrar a su administración, a su gabinete como director del Consejo Nacional de Competitividad, que era una entidad técnicamente desconocida en ese momento. Así es. Pero con una fortaleza desde el punto de vista legal que era interesante
y con una configuración público-privada. Y hay un dicho que dice que cuando un presidente de la República te propone algo, tú tienes que tener una muy buena razón para decir que no. Entonces, el presidente de la República me hizo esta propuesta y yo dije, me voy a poner las botas, me voy a remangar las camisas y me voy a poner en práctica muchas de las cosas que tenía años proponiendo como representante empresarial. Para mí un honor realmente formar parte de este equipo de gobierno. Y durante estos 2 años he tenido una intensa agenda de trabajo con el gobierno, con el sector privado, para impulsar transformaciones económicas importantes, para hacer la vida más fácil para las personas, para generar más oportunidades para la gente. Más de 110 medidas desde el Consejo de Competitividad, en 7 reuniones del Pleno, pero con cientos de reuniones de trabajo al interno del gobierno y con el sector privado, y con decisiones que afectan de manera positiva la vida de la gente. Eso me ha dado mucha satisfacción. Pero en la vida de un hombre o de una mujer, de un ser humano, llega el momento donde agota una etapa de su vida. Yo tengo 18 años preparándome y formándome, y pienso que llegó el momento ya de dar un paso al frente y pararme frente a la sociedad y compartir y decir, mire, esta es mi trayectoria, esto he construido, esta es mi visión, y quiero que trabajemos juntos para construir una mejor sociedad, de la mano de la gente. Todo esto que he hecho hasta ahora ha sido desde las instituciones, impulsando reformas con sectores de la sociedad. Pero yo pienso y estoy convencido de que nuestra sociedad requiere un liderazgo más activo, más vinculado a las necesidades de las comunidades. Santo Domingo, el Distrito Nacional, es una ciudad extraordinaria, compleja, diversa, que necesita un liderazgo renovado. Y yo quiero poner mi granito de arena en ese proceso. Yo, mira, de verdad que se le fue el poeta ahí en una parte de esa manifestación. Mira, antes de yo ir a la pausa, a mí me gustaría que tú me respondieras, para no perder el hilo de este tema que mencionas. ¿Por qué si la dirección o competitividad es tan delicado, maneja políticas públicas tan importantes y sobre todo era tan nuevo, por qué tú crees que el presidente te eligió a ti para que fueras el director? Bueno, quizás tiene que ver con el hecho de que yo conozco muy bien al sector empresarial, a todo el sector empresarial. Tengo y tenía en ese momento y la tengo ahora una claridad sobre la agenda de necesidades de ese sector. Y además yo entendía el Estado bastante bien, por mi formación, pero también por la posición en que estaba desde el sector privado, porque gran parte de mi trabajo era con el gobierno, aunque desde una acera distinta. Entonces, esa visión de lo público y lo privado complementaria, él entendió que era apropiada para este nuevo rol y así sucedieron las cosas. Mira qué interesante. Rafael, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos yo quiero conocer tus proyectos de leyes o lo que quieres hacer en caso de que el pueblo o el Distrito Nacional te favorezca como su senador. Así que ustedes no se muevan, que él no se va a mover de aquí, se los aseguro. Seguimos con más en breve aquí en Dominicana. Buenas noches.